La canciller Alicia Bárcena dio a conocer que México ganó una apelación judicial contra Armerías de Estados Unidos en una demanda que data de agosto del 2022, cuando era titular de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, por vender sus artículos a miembros del crimen organizado y utilizarlos en territorio mexicano. Dice así el comunicado: esta tarde, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dictó sentencia a favor de México en su demanda contra empresas fabricantes de armas. El asunto regresa a primera instancia para la revisión del fondo del asunto. La demanda fue presentada, repito, hace poquito menos de 2 años por el gobierno mexicano, principalmente en el estado de Arizona, a estas tiendas por suministrar armas de alto poder a organizaciones criminales en México. Vamos a platicar con el maestro Alejandro Celorio. Él es consultor jurídico de Relaciones Exteriores. Don Alejandro, los saludo siempre con gusto. Oscar Mario, muy buenos días y muchas gracias por darle seguimiento a este tema tan importante para todo México. Bueno, hemos platicado con usted desde que presentan la primera de muchas en contra de armerías y fabricantes, ¿no? Antes de la pandemia incluso. Sí, fue en 2021 la que ahora nos ocupa, porque fue la que presentamos en Boston, y ayer la Corte de Apelaciones, que recordemos que esta primera demanda se desechó en 2022, un juez federal dijo: México, no puedes continuar con el juicio porque las empresas gozan de una inmunidad que le otorga la ley estadounidense. Y pues esta Corte de Apelaciones lo que dice el día de ayer es: sí existe una ley de inmunidades que protege a estas empresas contra demandas civiles por daños, pero hay una excepción que invoca el gobierno de México con la que estamos de acuerdo. ¿Y cuál es esa excepción? Dice la ley: si las empresas violan una ley estatal o federal en los Estados Unidos, no pueden ser inmunes. ¿Y cuál es esta ley o cuál es este principio que estarían violando? Que ayudan e instigan el tráfico ilícito de armas desde los Estados Unidos hacia México. Entonces, esta Corte de Apelaciones está reconociendo y validando el argumento principal de nuestra demanda. Por eso lo vemos como una gran victoria, y es inédito que un gobierno extranjero haya logrado algo de este tipo. De hecho, en los Estados Unidos es muy difícil superar esta ley de inmunidades y nos sentimos muy orgullosos de haberlo logrado. Oiga, y como experto, díganos, ¿cuál fue la clave? Porque lo señala y así es como un hecho inédito. ¿Qué provocó pues ese punto de inflexión? Trabajamos mucho en este litigio, en la preparación de la demanda. Fuimos muy cuidadosos de a quién demandar, en dónde demandar, en preparar bien los argumentos, y en el escrito de apelación presentamos no solo uno, sino varios. Y eso nos ayudó a que la Corte de Apelaciones en verdad entrara un poco al fondo del asunto sin enjuiciar quién tenía la razón. Y esta parte de señalar que las empresas podrían tener una relación con los traficantes y con el crimen organizado es muy relevante, porque tenemos una segunda demanda en Arizona, que tenemos su audiencia el 22 de febrero, donde estamos demandando a las tiendas que venden. Entonces, si nos imaginamos, y lo dice la Corte de Apelaciones en su escrito, si imaginamos al productor, al distribuidor, al vendedor y al traficante, todos en la frontera, y vemos cómo el fabricante se la pasa al distribuidor, al vendedor, y eso ha pasado en los últimos 10 años, y el fabricante no hace algo para remediarlo. Si está viendo que sus armas llegan a México. Y ese es el argumento principal, porque cuando presentamos las demandas nos cuestionaban que era muy aventurado el señalamiento que hacíamos, que qué tenían de responsabilidad las empresas de lo que pasa en México. Pues la Corte de Apelaciones hoy reconoce que las empresas podrían ser responsables, y ahora tendremos la oportunidad de probar nuestro dicho en corte, porque eso es lo que sigue, que el juicio ahora entre en su etapa ordinaria de presentación de pruebas, de testimonios, y ya ante el juez en Boston.
Sí, y bueno, aquí la labor que tienen que hacer ustedes es muy delicada, eh, quizá también un poco difícil, pero imagino que ya cuentan con los elementos de prueba, como el uso de prestanombres para la compra de estas armas por representantes de cárteles y otra que no está tan difícil, la publicidad para vender este tipo de armamento, ¿no? Sí, sin duda. En la parte de los prestanombres Sí. es muy importante y lo será en el juicio preguntarle a las empresas qué medidas has establecido para evitar que alguien que compra un arma no se la dé a alguien más. O, por ejemplo, preguntarles a las empresas, porque la parte de producción de evidencia es, nosotros presentaremos pruebas, pero también podemos pedirle pruebas a las empresas. Entonces, preguntarles, ¿qué tanto sabes de tus armas en México? Preguntarles, ¿por dónde cruzan tus armas hacia México? ¿Y cómo podrían saber ellos de esto? Por el número de serie y la información de trazabilidad. Son empresas muy poderosas, tendrían que tener la capacidad de monitorear quién está vendiendo, a quién están vendiendo su producto. Cualquier otra industria responsable lo hace. Entonces, va a ser determinante la parte de producción de pruebas en el juicio para seguir sustentando nuestro argumento de que estas empresas son negligentes porque no son cuidadosas con el destino y el usuario final de sus productos. ¿Y cuáles serán las consecuencias? Y pues esto es el primer round que ganan. ¿A cuántos rounds es la pelea y cuánto tiempo? Viene una etapa en la que la Corte de Apelaciones Uh-huh. podría revisar el caso otra vez. Entonces hay que esperar 14 días. Luego la Suprema Corte en los próximos 90 días podría determinar si revisa o no la decisión. Entonces este es el siguiente round. Ahora, el siguiente es ya iniciar el juicio formal. Y ahí nos vamos a demorar, porque estos juicios tardan, pero cada avance que vaya logrando el gobierno de México en su demanda va a ser una victoria para las personas mexicanas. La producción de evidencia, la determinación de ya iniciar el juicio, y poco a poco iremos avanzando y seguiremos informando a ti y a tu audiencia, estimado Oscar Mario. Oiga, don Alejandro, a ver, preguntan, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Ustedes podrían cerrar armerías en territorio norteamericano o provocar sanciones a las armadoras? A los fabricantes, pues sí. La consecuencia de la decisión del día de ayer de la Corte de Apelaciones es que podemos iniciar el juicio. Ya Pero en el juicio, un juicio para qué, ¿para cuál sería el objetivo? Ajá. Son tres cosas que pedimos. A ver. Lo que nosotros buscamos son tres cosas. Primero, que dejen de venderle a prestanombres. Uno. ¿Que deje de venderle qué? A prestanombres. Ok. ¿No? Con eso, las armas que ya están en México no van a desaparecer, pero podríamos reducir el número de armas que ingresen en el futuro. Segundo, que modifiquen sus prácticas comerciales. Es decir, ¿a quién le están vendiendo? Hay armas que ya tienen diseño casi para el mercado mexicano, que modifiquen sus prácticas comerciales, su publicidad. Y tercero, nosotros estamos pidiendo una compensación por daños que podría rondar a 15,000 millones de dólares. Hombre, pues es una cantidad importantísima. Es inmensa. Y entonces esto seguramente lograría que las empresas modifiquen sus prácticas comerciales, ¿no? Ante la amenaza de tener que pagar una compensación de 15,000 millones de dólares, pues yo cambiaría, preguntaría qué necesito hacer para cambiar, pues sí. ¿no? Y esa es la gran consecuencia. Ajá. Ahora, afectar a los fabricantes y a las tiendas no tanto. Pues modificándose sus prácticas comerciales, lo que se logrará es que las tiendas, quienes quieran conducirse de manera responsable y transparente, pues dejarán de venderle a prestanombres. Habrá algunas que seguramente pues ya no van a vender porque su negocio es venderle a prestanombres precisamente. Y eso es uno de los argumentos que nosotros tenemos. Hay muchas tiendas en la frontera que nosotros señalamos que la mayoría de sus armas están dirigidas al mercado mexicano.
Entonces, cuando ya no puedan venderle al mercado mexicano, pues seguramente tendrán que cerrar. Sí, lo interesante es que se inicie el juicio, pero si no, este tipo de acciones, como el primer round judicial contra tiendas y armerías, yo creo que los va a obligar a eh, ser mucho más estrictos, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí. Y lo apunta muy bien don Oscar Mario, hay dos carriles. Uno, el jurídico, en el que vamos avanzando los argumentos, y luego un carril moral, en el que nosotros, con estas decisiones, con esta información, con la atención que le da su público, decir, oye, empresa, ¿por qué no modificas la forma como vendes? Uh-huh. Tú sabes que tus armas acaban en México. Es más, le afecta a los estadounidenses que vienen a vacacionar a México o a retirarse, pues cambia la forma como vendes. Somos optimistas de que en paralelo a los avances que tengamos por la vía judicial legal, la industria de las armas irá modificando sus prácticas comerciales, porque ellos se ostentan como una industria responsable. El maestro Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque México gana el primer round judicial contra armerías de Estados Unidos. El equipo legal de México pues está contento porque en principio se puede obligar a las tiendas de armas en la Unión Americana, que son muchísimas, cientos o miles, a que adopten medidas mucho más estrictas y requisitos para cuando venden cualquier tipo de sus mercancías, sobre todo en muchos casos a prestanombres que finalmente derivan en estas organizaciones, en la entrega de estas armas a estas organizaciones que son principalmente cárteles de la droga y delincuenciales en México. Entonces, bueno, pues falta que se judicialice el proceso, o ya está judicializado, licenciado, en términos así muy estrictos que usted bien conoce. Ya está judicializado el proceso. Ajá. Ahora lo que falta es ya entrar a la etapa ordinaria para ver el fondo del asunto. Nosotros en menos de 90 días, tres meses, podremos saber cuándo iniciará el juicio para la presentación de evidencia. Sí, lo importante es que un juez lo atraiga, ¿no? El juez regresaría a la primera instancia, el mismo juez que la desechó. Sí. Tendrá ahora, por la orden de la Corte de Apelaciones, que escuchar el juicio. Es el mismo juez, y eso es una de las cosas relevantes de esta decisión, que la Corte de Apelaciones le regresa al juez que desechó la demanda diciéndole, hay que modificar tu conclusión. El gobierno de México sí puede enjuiciar a estas empresas y ya presenta un calendario para iniciar el procedimiento. Pero no puede ser... El único obstáculo que tenemos que superar es que la Suprema Corte atraiga o no este caso. Eso podría pasar y estamos preparados para responder en caso de que las empresas demandadas fueran exitosas en lograr que la Suprema Corte atraiga el caso. Oiga, y que sea el mismo juez el que tenga que rectificar, pues ¿no lo ven un poco difícil también? No, porque los jueces en su gran mayoría se conducen de manera recta y ética. Y allá sí. Sí, okay. En todos los países. Pero hay algo que a nosotros nos llena de optimismo. El juez de primera instancia que desechó la demanda, entre otras cosas, dijo que por más simpatía que pudiera tener con los argumentos presentados por México, en el sentido de lo que estamos sufriendo de la violencia armada, la ley de inmunidades le impedía iniciar el juicio. Pues ahora que la Corte de Apelaciones ya le dijo que la ley de inmunidades no protege en este caso a las empresas, nos parece que el juez podrá escuchar con atención y detenimiento los argumentos de ambas partes y pues seguramente será una esgrima jurídica muy interesante en la que México saldrá victorioso, estoy seguro. Bueno, entonces es una pelea, pues vamos a decir, como antes, a 15 rounds, no a 11 rounds, pero el primero lo gana el gobierno mexicano, lo ganan ustedes. Recordemos que esto fue a iniciativa del ex canciller Marcelo Ebrard, pero con un buen gancho al hígado, ¿no?
Definitivamente, y esta es una buena oportunidad para recordar que estas son iniciativas que trascienden administraciones. Sí. Durante la administración del presidente Calderón y el embajador Sarucán ya se había imaginado una estrategia de este tipo y ahora le corresponderá a las administraciones siguientes darle seguimiento. Vale la pena. Es por las personas mexicanas, es por nuestra seguridad y por nuestro bienestar. Así es que vale la pena seguirle y aquí sin protagonismos a darle con todo. Oiga, pues felicidades y siempre me da gusto saludarlo y platicar con usted. Gracias, Oscar Mario. Bien, don Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues haciendo una magnífica labor. Imagínese romper pues esta barrera judicial, porque dice es una situación, una decisión inédita, y pues al menos ya subirse al ring, la pelea a 15, no a 11 rounds, pero en el primero se gana con un muy buen gancho al hígado. En fin, bueno, vamos a platicar ahora con la doctora Carla Humphrey. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral